Y yo creo que al mundo le gustaría conmemorar y recordar el Día Internacional de la Mujer con alegría, con esa ilusión de sentir que los más vulnerables han logrado aquellos objetivos por los que trabajan. Dos mujeres, como por ejemplo quienes nos acompañan hoy, que es la licenciada Agustina de Salvo, que es socióloga, que además integra el CONICET, y que por otra parte, gracias a ella, pude conocer un poco más profundamente los trabajos que realiza el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. A esta cámara está bien, bueno. Y María Luisa Storani, muchas gracias María Luisa por estar con nosotros, es legisladora nacional, bueno, ya nos ha acompañado en otros programas y trabaja también mucho y profundamente sobre todo el tema de trata de personas. En el caso de Agustina, un tema que ha estado, diría yo, muy en la página de los diarios en los últimos tiempos a propósito de las condiciones en las que trabajan los peones rurales. Así que por eso mencionábamos dos sectores muy vulnerables de la sociedad. ¿Por qué cuesta tanto? Voy a empezar por acá, María Luisa. ¿Por qué cuesta tanto que un trabajo como el de peón rural, que yo decía desde niños, aunque vivamos en ciudades, aquellos que así lo hacemos, que hemos tenido contacto con personas que han migrado desde las provincias, acá conocíamos las condiciones en las que trabajan, ¿por qué no se ha podido superar esas malas condiciones en las que muchos trabajan? Por ejemplo, el trabajo tuyo sobre el tema de la defloración del maíz, periodos que no superan a veces el tiempo necesario como para que tengan cobertura social. Yo siempre digo, ¿por qué pasa eso? Bueno, en primer lugar, destacar que esto es algo histórico, digamos, que existe básicamente desde que existe la explotación del peón rural en el agro argentino, sí, hablando de nuestro país, y que estas condiciones se reiteran en diversas actividades, no solamente en lo que es el desflore de maíz, que es lo que yo investigo en particular, sino que bueno, desde nuestro centro de estudios trabajamos también con otro tipo de producciones, como bueno, arándano, citrus. Lo que vemos es que estas condiciones de trabajo se reiteran en otro tipo de actividades, largas jornadas, en algunos casos como en el del arándano, trabajo infantil, en el caso del desflore, bueno, trabajan... en el tabaco también, ¿no? Sí, no lo hemos trabajado puntualmente, pero imagino que debe ser similar. Básicamente, digamos, el trabajo rural está regido por actualmente una ley que data, bueno, de la dictadura militar, que, digamos, no contempla, digamos, no legisla de alguna manera lo que es el trabajo temporario. El grueso del trabajo en el campo es trabajo de siembra y de cosecha. ¿De cuántas personas estamos hablando, Agustina? ¿Tienen más o menos un cálculo? Porque claro, al no estar registrado es difícil. Mira, lo que no te puedo decir es que aproximadamente el 50% del trabajo en el agro argentino es trabajo en negro, podríamos llegar a decir, y tomando aún cifras del INDEC, que sabemos que están subestimadas. Sí. Pero tiene que ver básicamente con la característica de la actividad, que es una actividad temporaria, donde el fuerte, digamos, es la cosecha y la siembra, y por lo tanto las empresas requieren mano de obra en esos momentos del año y resulta, digamos, demasiado costoso mantener al peón rural, digamos, el resto del año cuando esa fuerza de trabajo no es utilizada, digamos. Pero sí podría haber leyes que contemplen. Otros países lo tienen, España lo tiene, por ejemplo, para la cosecha de los olivos. Yo veía un informe el otro día en la televisión española donde claramente mostraba, bueno, y además la presencia de un Estado que muy fuertemente marca, bueno, esto es lo que hay que hacer. Lo importante, digamos, allí sería en todo caso que de hecho algunos sectores como los trabajadores del arándano lo han exigido, lo han pedido, es hubiera un subsidio intersafra, es decir, que estos trabajadores que entre cosecha y cosecha se encuentran desocupados cobren un subsidio, digamos, a lo que sería un periodo de desocupación, que debería ser un subsidio similar al de la canasta básica, 2.500, 3.000 pesos, que de alguna manera estaría poniendo un límite, bueno, a estas condiciones de trabajo tan extrema explotación capitalista. Digamos, preferimos hablar de explotación capitalista, hablar de trabajo esclavo en lo que refiere al trabajo rural, por lo menos. Después te voy a preguntar cuál es la diferencia. Voy un poquito a María Luisa. María Luisa, el año pasado habíamos hablado del tema de trata de personas. Desgraciadamente nuestro país es un país que día a día da cuenta en las informaciones de que esto existe.
Y hay una situación vil que se presenta, ¿no?, entre el que hace uso de esa situación y una no federalización del delito también, según tengo entendido. Sí, el problema era justamente de que el delito no estaba federalizado. Cuando ocurre este caso tan conocido y tan mediático que es Marita Verón, que es como un símbolo, porque Marita desaparece en Tucumán y luego la van llevando de provincia a provincia y la justicia de Tucumán no puede actuar sobre la justicia de Catamarca y La Rioja, por ejemplo. Entonces permite que la traslade. Esto se modificó con una ley que salió en el año 2006, que fue la primera vez que además se tipifica como delito la trata de personas, se federaliza el delito y además se aumenta las penas, se toma como delito el proxenetismo, porque la Argentina, el delito de trata, por ejemplo, el delito de trata en explotación sexual, el 95% son mujeres. Sí. Bueno, pero no está prohibida la prostitución en la Argentina, o sea, lo que está prohibido es el proxenetismo, es la explotación de... Entonces, tenemos cantidades de lugares donde se ejerce la prostitución y estos están habilitadas de diferentes maneras. Sabemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires están habilitadas como whiskerías, como pool, como posadas, pero luego de estos espacios uno encuentra las habitaciones donde se puede ejercer la prostitución. Y muchas veces la mayoría de las veces hay mujeres explotadas y a veces niñas, ¿no? Sí. Entonces, esta ley avanzó en federalizar el delito y tipificar, pero bueno, tuvo varias cuestiones que nosotros ya señalábamos en el 2006, que eran errores, que debíamos tomar ejemplo de países como Colombia, que había avanzado en una ley. Por ejemplo, uno de los errores muy grandes que tiene la ley en cuanto a la explotación sexual, las mujeres mayores de 18 años tenían que demostrar si habían consentido, la palabra está consentido, figura en la ley, si habían consentido o no la explotación. Porque qué persona que está explotada va a consentir, porque es todo un engranaje, es todo un engranaje de una red de proxenetismo que está asociada al crimen transnacional organizado. Esto no es pavada. Y Argentina, de ser un país de recepción, hoy es un país de tránsito, de ejercicio, de exportación. Desde el 2002 tenemos una situación crítica, porque lo que tiene Argentina es un tráfico, una trata interna terrible, o sea, redes muy fuertes. Hay varios estudios al respecto. Nosotros, yo lo que te quería decir es que tenemos modificación de la ley. Este año trabajamos todos los legisladores y hemos sacado la palabra consentimiento de la ley, hemos subido las penas, hemos avanzado muchísimo, pero no pudimos llegar al recinto, porque ya teníamos incluso un acuerdo en la Comisión de Legislación Penal para sacar un dictamen favorable con todas estas cuestiones. No estábamos de acuerdo todos, pero no tuvimos sesiones al final. Entonces eso está pendiente, supongo, y espero que este año, abril, ya tengamos ley. Agustina, ¿cuál es la diferencia que vos marcás entre esclavitud y, me habías mencionado? Bueno, y lo que sería explotación capitalista, ¿no? Sí. Bueno, básicamente en lo que es la esclavitud, digamos, existe un amo que coacciona físicamente, digamos, sí, a otra persona para obligarla a hacer algo, digamos. Sí. En lo que sería el capitalismo, digamos, esa coacción física no existe, sí existe una coacción económica. Es decir, los trabajadores, en el caso puntual... No pueden elegir. No pueden elegir, pero por una cuestión económica, digamos. Pueden elegir, en realidad, no asalariarse bajo esas condiciones o bien morirse de hambre, digamos. Esas serían las dos alternativas que les caben, digamos. Tienen una libertad en el marco de esta sociedad, que obviamente es una libertad con límites extremos, porque es una libertad dentro de esta sociedad capitalista, es una libertad burguesa, pero de ninguna manera consideramos que en lo que respecta al trabajo rural podamos hablar de trabajo esclavo. No existe, por esto que te mencionaba recién, si bien puede haber algún caso aislado y que eso seguramente va a ser penado por la justicia y demás. Sí. Pero están trabajando a nivel, digamos, contactos legislativos como para que esto cambie, como para que pueda modificarse. ¿Creen que a partir de nuevas leyes esto puede llegar a modificarse o no? ¿O simplemente se limitan, digamos, desde el centro al estudio y lo plantean y bueno, y el trabajo ahora es...? Desde lo que es el aspecto jurídico y legal, nosotros no tenemos, digamos, injerencia. O sea, muestran esta realidad que es ya de un aporte enorme, digo, y desde ese lugar, bueno, lo toma quien puede trabajar con esto. Consideramos que, digamos, el ataque puntual, caso por caso, a través de la justicia, digamos, no es una solución, digamos, para estas empresas, porque
se sanciona una, pero como ya hemos visto han aparecido millones de casos, digamos. Sí, en lo que refiere al trabajo rural puntualmente, consideramos que... Más se sanciona una y sale una subsidiaria con otro nombre que hace el mismo trabajo y que... Sí, es exacto así como vos lo decís, ¿no? Por eso planteamos que, digamos, una solución real tiene que ver con esto del subsidio intersafra o de un subsidio al desempleo de estos trabajadores, donde tengan la opción de subsistir a partir de ese subsidio que debería proveer el Estado. A mí me dan terror los subsidios, te digo, ¿por qué? Porque digo, pero esto es una opinión muy personal, no es información, es opinión, porque creo que hay que encontrarle una solución, pero me parece que tal vez tendría que ser una solución más orgánica que no dependiera del poder de turno, porque a veces son tan discrecionales los subsidios que no generan más que otro tipo de esclavitud de aquel que percibe el subsidio y que por percibir el subsidio tiene que seguir a un líder que es el dueño de la distribución de ese subsidio. Entonces es pasar de una mano a otra, pero reitero, esto es opinión y no es de ninguna manera información, ¿no? El 8 va a ocurrir algo que seguimos ahora, Agustina. Yo quería opinar un poquitito sobre esto porque en realidad son familias enteras muchas, ¿no? Acá lo he dicho, familias enteras que trabajan en esto y no cobran como una familia entera, además está el trabajo infantil de por medio, que es tema muy grave. Pero en la recolección, por ejemplo, del algodón, en la recolección de la arándana, en el tema de la mano chiquita, esto contaban los productores que necesitan manos suaves de las mujeres o manos chiquitas de los niños, lo mismo ocurre en Mendoza con el vino. Entonces estas cuestiones hay que tomarlas en cuenta, porque obviamente se cobra por familia, cobra el jefe de familia, obviamente ni hablar de la explotación laboral de la mujer, y por supuesto que no estamos de acuerdo con el trabajo infantil, pero se toma como un tema de familia. Por eso me parece, en la Cámara de Diputados tenemos varios proyectos. Por ejemplo, hay uno del Estatuto del Peón que se tiene que debatir este año, ha salido ahora con toda la explotación que se está viendo en el campo rural. Esto va a tener que debatirse, fundamental. Y bueno, después también están los otros tipos de explotaciones laborales. Yo quería hacer un anuncio y te agradezco mucho que me permitas, porque con todos estos temas tan preocupantes que tienen que ver con la explotación de la mujer, estamos muy cerca del 8 de marzo, que es una fecha de reivindicación. Nosotros, mujeres que estamos con la candidatura de Ricardo Alfonsín presidente, estamos organizando un congreso nacional muy importante el 8 de marzo de 10 a 17 horas en el Salón Vedra, en Almagro, que queda en la calle Mármol 760, que es Avenida Independencia y Mármol. Ahí vamos a trabajar todos estos temas, vamos a tener paneles sobre trata, justamente va a haber un panel especial de trata, otro panel especial de los femicidios que tienen que ver con las muertes de las mujeres en su condición de ser mujer, que últimamente parecemos todas tontas, prendemos el cigarrillo con adelante el alcohol. Del alcohol. Pero ha habido, son como 19 casos del año pasado, lo que va ahora es terrible. Entonces, bueno, estos temas y otro tema también de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, vamos a trabajar porque lo que queremos es impulsar el debate de políticas programáticas para la campaña.